El Reino Unido ya no va a apoyar a Benjamín Netanyahu y a Israel en contra del grupo extremista de Hamas, peregrinos. ¿A qué nos estamos refiriendo con todo esto? Y es que apenas hace algunas horas se empezó a publicar la noticia de que los británicos habían cancelado muchos envíos, mejor dicho, de poderío militar en ayuda hacia Israel. Mucho tipo de poderío militar avanzado del Reino Unido ya no va a llegar a las manos de los israelíes. Todo esto después de que, según las autoridades británicas, se encontraran irregularidades en el respeto al derecho internacional. Sí, peregrinos, así como lo escuchan. Esto obviamente le pone más presión al gobierno de Benjamín Netanyahu ahora que hay protestas masivas en Israel en su contra, sobre todo después de que se diera a conocer el hecho de que 8 personas que estaban en las manos del grupo extremista de Hamas ya no están con vida. Todo esto, piensan en la sociedad israelí, tiene que ver con que Benjamín Netanyahu está exigiendo muchas cosas que únicamente están alargando todo este conflicto. Bueno, pues en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo todo este tema. ¿Cómo estarán las relaciones entre los británicos y los israelíes? ¿Cómo repercutirá el envío que ya no va a llegar en ayuda militar desde el Reino Unido hacia Israel? Y sobre todo, ¿qué tipo de poderío militar ya no van a enviar los británicos en ayuda militar hacia Israel? Bueno, pues en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo todo este tema. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arranca todo, peregrinos, con el hecho de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó de vergonzosa la decisión del Reino Unido de suspender la venta de poderío militar a Israel, afirmando que esto no va a cambiar la determinación de Israel de derrotar al grupo extremista de Hamas. Netanyahu criticó que el Reino Unido tomara esta decisión mientras el grupo extremista de Hamas mantiene todavía bajo su control a más de 100 rehenes, incluidos 5 ciudadanos británicos, y acusó a la medida de envalentonar al grupo extremista de Hamas en lugar de apoyar a Israel. Esto podría ser cierto, peregrinos. La verdad es que aquí Benjamín Netanyahu tiene un punto. Porque sí, por un lado los británicos intentan presionar a Benjamín Netanyahu para que ya ceda un alto al fuego total, pero también y al mismo tiempo a mí me parece que Netanyahu tiene razón, porque a ver, si en estos momentos las negociaciones están tan complicadas por las exigencias tan distintas que tiene uno y otro, tanto Hamas como Israel, pues obviamente este tema de que los británicos estén presionando a Israel, es decir, uno de sus principales aliados junto a Estados Unidos ya está presionando a Israel, pues obviamente el grupo extremista de Hamas sí podría tener una posición ya más de fuerza en las negociaciones para un alto al fuego. Eso es cierto, pero por el momento hay que decir que las licencias de exportación a las que nos estamos refiriendo, es decir, el poderío militar que ya los británicos no le van a dar a Benjamín Netanyahu, incluyen componentes de equipos militares, es decir, componentes cruciales para que Israel repare o actualice cierto poderío militar, inclusive aviones de combate, misiles de precisión y bombas guiadas, pero también el Reino Unido ha bloqueado una lista de compras que Israel quería hacer de helicópteros y drones, entre muchas otras cosas. Específicamente estamos hablando de que esto es una medida, créanmelo, peregrinos, de presión en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Ahora, ¿por qué los británicos ahora lo están haciendo? ¿Por qué no lo hicieron desde antes? Si las críticas hacia Israel vienen pues, desde hace varios meses. Bueno, porque cambió el gobierno en el Reino Unido, peregrinos. Ustedes recuerden que ya en estos momentos el primer ministro Keir Starmer pertenece a los izquierdistas, al Partido Laborista, mientras que anteriormente se encontraban los conservadores en el poder con Rishi Sunak como primer ministro. ¿Y hacia qué bando pertenece Benjamín Netanyahu? Hacia los derechistas. Yo sé que muchos critican que todavía se utilicen estos términos, peregrinos, de izquierdas y de derechas, pero lo estoy haciendo así para que quede más o menos claro de por qué ahora los británicos cambian su postura, sobre todo teniendo en cuenta que quien encabeza el gobierno en Israel es
Benjamín Netanyahu derechista, y ahora están los izquierdistas, los laboristas en el poder en el Reino Unido. Eso básicamente a mí me parece que es lo que más está cambiando las reglas del juego, de la alianza entre los británicos y los israelíes. Ahora bien, peregrinos, ¿qué más se sabe al respecto? Bueno, el ministro de Exteriores británico David Lammy explicó que la suspensión se decidió tras revisar si Israel estaba cumpliendo con el derecho internacional durante sus operaciones. Netanyahu defendió a las tropas israelíes diciendo que están llevando a cabo todas las acciones con justa razón, respetando el derecho internacional y tomando medidas para proteger a los civiles en Israel. El ejército israelí además anunció, peregrinos, que habría acabado con un túnel de más de 1 kilómetro de longitud en el norte de Gaza, supuestamente utilizado por los extremistas de Hamas para operaciones militares. Se encontraron dentro de este túnel un montón de poderío militar, infraestructura eléctrica y un carril de transporte en el túnel, obviamente para transportar de forma rápida poderío militar, municiones, combustible y abastecimiento para los combatientes del grupo extremista de Hamas. Yo ya les he mencionado, peregrinos, que la complejidad de la operación israelí viene más que nada por este tipo de túneles que utilizan los extremistas para escabullirse, que conocen a la perfección. Y ustedes se podrán preguntar, a ver, peregrino, pero con toda la tecnología Israel no puede encontrar los túneles, y sobre todo por qué túneles se están moviendo los extremistas. En teoría sí, peregrinos, deberían, pero aquí el tema es que esta red de túneles no es de 1 o 2 kilómetros. O sea, esto que les estoy diciendo de que encontraron un túnel de 1 kilómetro de distancia, pues es nada a comparación de la red de túneles que existe debajo de Gaza. Yo ya les he mencionado que se ha dicho en distintos medios de comunicación que la red de túneles en Gaza equivale al tamaño que tiene la red de túneles del metro de la ciudad de Nueva York. Imagínense eso. Alguien que no conoce, como los militares israelíes, toda esa red, resulta imposible encontrar a quienes conocen como la palma de su mano toda la red de túneles, peregrinos. Bueno, pues esta noticia entonces tiene que ver con que acabaron con este túnel y que encontraron un montón de municiones, poderío militar, combustible, red eléctrica y un carril para transportar pues todo esto de un punto a otro. Desde el inicio del conflicto, las fuerzas israelíes han trabajado para acabar con esta red de túneles, utilizada por milicianos para moverse y ocultarse, así como para retener a los rehenes, porque se dice que los rehenes están en esta red de túneles. El ejército israelí también afirmó haber destruido el 80% de los túneles de Hamas a lo largo de la frontera desde el inicio del conflicto, pero mucho ojo, peregrinos, no se refiere al 80% del total de los túneles, sino al 80% de los túneles cerca de la frontera con Israel. Imagínense en todo este tiempo apenas eso. Por eso les digo, es complicadísimo para las tropas israelíes, aún con toda su tecnología de punta, encontrar toda esta red de túneles y además encontrar a los militantes que se mueven a través de ellos. Y por otro lado, peregrinos, nos encontramos en que las negociaciones en estos momentos están en un punto congelado. No hay negociaciones. Sobre todo aquí el punto principal de disputas es el control del corredor de Filadelfia o Filadelfia, que separa a Gaza de Egipto. Esto es un punto de fricción en las negociaciones de un alto al fuego total, ya que Netanyahu exige el control total militar de esta zona, algo a lo que el grupo extremista de Hamas se opone. Netanyahu argumenta que a través de este corredor de Filadelfia, desde Egipto hacia Gaza, entra la mayor parte de poderío militar que llega a las manos de los extremistas de Hamas y que proviene desde Irán o Siria, o inclusive desde Irak. Este es el punto de más tensiones en las negociaciones. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que esta decisión del Reino Unido de pausar el envío de ciertos componentes militares para helicópteros, drones y todo tipo de poderío militar en Israel va
a darle una posición más de fortaleza en las negociaciones al grupo extremista de Hamas? ¿Ustedes qué creen que pase? ¿Creen que esto se debe a, como les digo, a que en el Reino Unido hay un gobierno de izquierdas y en Israel de derechas? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.